Bueno, gracias a todos por venir hoy a la sexta trobada Clio 16 válvulas Williams y Renault Clásicos Deportivos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Máximo Sanz, director de la editorial Motorpress Ibérica desde 1982 hasta 2009. No, director Director general. Tanto tiempo no, pero trabajando ahí sí. No entré de director general, entré por abajo, de becario. Y desde 2019, hace 5 años, creó el canal Garaje Hermético, que ya tiene más de 700.000 suscriptores. Un canal que habla de todo tipo de temas relacionados con el mundo del motor. Y hoy viene aquí a explicarnos cuál ha sido su relación con el Renault Clio. Eso es. ¿Qué tal? Bienvenido. No, muchísimas gracias. No sabéis la ilusión que me hace estar aquí, de verdad. No os postureo, es que además... Una cosa es hablar en una cámara, que está Rodrigo, que es muy feo, que no ha venido por eso. Y otra cosa es veros a vosotros, saludaros, hacerme fotos con vosotros. No os imagináis la ilusión que me hace. Luego, además, venir a hablar de Renault Clio, que es un coche que, como os contaré ahora, he estado bastante unido a ese coche. Y luego venir a Cataluña, que aunque yo sea de Madrid, tengo un cariño muy, muy especial a Cataluña por muchos motivos. Primero porque he estado viviendo aquí un par de años. Y luego porque es la cuna del motor en España. O sea, eso no hay... Y luego, no sé, porque no sé si atreverme a contarme esta anécdota, es muy personal, pero como me siento entre amigos, la cuento. Mi padre era muy de Madrid, creo que te lo conté ayer, esta anécdota en la cena. Vino refugiado en la guerra civil aquí, no aquí, a Barcelona, pero vamos, a Cataluña, con una familia que eran 3 hijos y los 2 padres, con su hermana, y le trataron de maravilla. Él me decía, bueno, es que cuando no había comida para todos, dejaban de comer los padres, pero a nosotros nunca nos faltó de nada. Entonces, él, cuando iba a decir, es que los catalanes son muy agarrados, decía, pero si a mí me han tratado como a sus hijos. Y además, como te decía ayer, pues, aunque era muy castizo, pues decía cosas como tanca la porta la clau, y chapurreba catalán. Y yo siempre he tenido un cariño muy, muy especial por Cataluña, así que se dan la mano tantas cosas para estar aquí, encantado de estar con vosotros. Sí. Hola, se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, me he preparado una charla muy, muy cortita, yo creo que en 2 horas, más o menos. Porque además me han dicho que está por aquí Oriol Gómez, pero no le veo. Tiene que estar por aquí. Mira, ahí está. Oriol. Yo soy muy sincero, te tengo manía. No te lo había dicho antes porque es campeón de España, es mejor piloto que yo, ha sido piloto oficial de rallies en el Mundial. Eso te lo puedo perdonar, pero que seas más joven y con más pelo, no. Así que te tengo manía. Pero bueno, bromas aparte, he sido un admirador tuyo cuando era aficionado y un seguidor cuando has sido periodista. Yo no sé si doy la talla para compartir cartel contigo, pero bueno, haré lo que pueda. Vamos a ver. Si esto fuera un vídeo de Garaje Hermético, aparte de hacer un saludo, que luego vamos a hacer, todos, no vosotros. Sí, haremos un vídeo para la entradilla de un vídeo tuyo donde diremos todos... Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros, todos juntos. Y Pedro hará de director de orquesta. A ver si sale bien. Pues se titularía ese vídeo El Clio y yo. Y es que tanto en lo personal como en lo profesional he tenido mucha relación con este coche. Y si os aburro me lo decís. Decís, mira, cállate, vámonos a dar una vuelta en el coche y ya está. Paso página. Es que me había tenido un iPad que es como más tecnológico, pero... Y mi relación con el Clio empieza en 1988, porque yo era jefe de pruebas de una revista, que no voy a decir cuál, porque como me despidieron, pues procuro no mencionarla nunca, todos sabéis cuál es. Y recuerdo, en esa época había un formato periodístico que ahora ya no está vigente, que se llamaba espionaje. Además suena así como espionaje, ¿no? Bueno, el espionaje era sencillamente que te mandaban unas fotos de unos coches absolutamente camuflados y una poca información que tú tenías que buscarte la vida para conseguir más información sobre ese coche. Yo recuerdo que vino una información de ese espionaje que era el nuevo Renault 5. Y bueno, pues hablé con colegas franceses que me contaron muchas cosas, alguna que me chocó.
como que el nuevo Renault 5 renunciaba al turbo, que sabéis que en esa época, pues Renault era, vamos, la marca que más defendía el turbo. Siempre digo que en Dijon, en 1979, fue una fiesta, porque ganó un coche francés, con el primer Fórmula 1 con motor turbo, un Renault RS10, si no me equivoco, con neumáticos franceses, que eran Michelin, con un piloto francés, Jean-Pierre Jabouille, en un circuito francés. Bueno, eso ya los franceses fueron felices, ¿no? Pero bueno, como decía, Renault era una marca que defendía el turbo y chocaba. Y se va a renunciar Renault al turbo. Bueno, yo lo escribí ese espionaje y acerté en casi todo, menos en el nombre. Porque ese Renault 5 nunca fue Renault 5, fue el Renault Clio, ¿no? Bueno, pues luego tuve la oportunidad, se presentó ya por parte de Renault, el Renault Clio, que ya tenía nombre, que es la musa de la música, me parece, o algo así, ¿no? Porque La musa de la historia. la musa, bueno, lo tenía aquí apuntado, la musa de la historia, ¿no? Pero eso me lo voy a saltar, porque en esa primera presentación no había Clio 16 válvulas. Estaba el resto de la gama, pero el Clio 16 válvulas se demoró un poco más. Se demoró un par de añitos y a esa primera presentación tampoco fui yo, fue mi buen amigo Eduardo Azpilicueta. Yo le estaba esperando con una enorme curiosidad. Oye, ¿cómo va ese Clio 16 válvulas que no tiene turbo? Y él ya me anticipó algo que vosotros, que seguramente que sabéis del coche más que yo, dice, mira, comparado con el GT Turbo, es una madre. Es un coche, más coche, mejor acabado, pero sobre todo es que el motor, a lo mejor no tiene la patada en bajos que tiene un GT Turbo, pero es un motor mucho más progresivo, el coche es mucho más fácil de llevar. Y luego además, claro, ya sabéis, porque sabéis mucho de coches y además por ahí he visto un GT Turbo, que el GT Turbo tenía problemas de motricidad, sobre todo en curva lenta. Ya no era solo por el bastidor, es que claro, cuando entraba el turbo y entraba la potencia de golpe, bueno, eso Oriol lo habrá sufrido seguramente, ¿no? Era un coche francamente, sobre todo pensando en ir por la calle, un coche mucho más civilizado. A ver, paso. Es que me lo sé de memoria, pero no quiero que se me olvide nada. Bueno, como os digo, el coche iba muy bien por la calle, pero claro, sabéis que en esa época gran parte de la imagen deportiva de Renault pues se basaba no en la Copa Renault, es que en esa época la Copa Renault era la Copa, con mayúsculas, porque había más copas, pero la Copa buena era la Copa Renault. Por ahí me he encontrado con un antiguo rival mío de la Copa Hyundai, y con Anselmo, que no ha podido venir, rival mío en la Copa, que yo corrí la Copa Renault, pero la iniciación. Claro, ¿qué pasaba? Cuando una marca que organiza una Copa Monomarca lanza un coche nuevo, quiere que sea más rápido que el anterior. Bueno, pues aquí se contaron con un problema. ¿Por qué? Porque el Renault 5 Turbo, el GT Turbo, era un coche que en carretera era delicado, un tren trasero muy vivo, pero en circuito era un coche muy eficaz. Y luego además, todos lo sabéis, es que a un turbo es muy fácil darle un poquito a la rosca y subirlo de potencia. Se rumoreaba que había Renault 5 GT Turbo de la Copa que daban 180 caballos. Yo no me lo creo, pero 150, 160 sí. Entonces cuando empezó Renault a trabajar en el Clio 16 válvulas para hacer la Copa con este coche, se encontró con que era más lento que el GT Turbo y eso no le gustó nada. Bueno, pero eso tuvo un aspecto positivo, que hizo que la marca trabajara mucho más en el bastidor de ese coche y al final el Clio 16 válvulas fue más rápido que el GT Turbo, bastante más rápido, ¿no? A base, permitirme taco, de putear un poco el tren trasero y hacer el coche mucho más vivo, porque es verdad que el Clio 16 válvulas de serie es un coche para las prestaciones que tiene bastante noble. Pero Renault no se conformó con eso, porque el coche, que ya lo conocéis de sobra, es un motor de 1764, bueno, en algunas cifras a veces dicen 136, otras 137, pero bueno, por ahí anda. Pero apareció el Williams, que por ahí he visto unos cuantos, que es la joya de la corona. El Williams, yo he leído muchas veces, ¿no? Era un Clio que le han metido el tren delantero y el motor del 19-16 válvulas, que va, no. Era un coche mucho más serio que todo eso. El motor era un 2 litros, era Yes, porque hay unos cuantos. Ganaba, claro, era un 2 litros y dice, bueno, es un 13% más. Yo alguna vez cuando he contado esto, dice, un 13% más solamente. Digo, dile a tu jefe que te suba un 13% el sueldo, ya verás como un 13 no es tampoco. Pero sobre todo es que esos 150 caballos, acompañados de un par mucho más progresivo,
La respuesta del motor, insisto, aquí he visto unos cuantos que me dais mucha envidia. No creo en la envidia sana, por eso odio a Oriol. Pues al hacer otro coche. Pero es que además del motor que llevaba... Porque ese motor se desarrolló ya pensando en que iba a ser preparado después. Llevaba el cigüeñal del diésel, o sea, era un motor... No era solamente un motor más potente, era un motor más robusto, pensando en prepararlo, porque esas versiones se dice que llegaron a alcanzar 230 caballos, que para un 2 litros en esa época atmosférico eran muchos caballos. Pero es que en el tren delantero ahí sí que se introdujeron muchas mejoras que tenía el Renault 19. Y bueno, por aquí lo tengo apuntado, la vía delantera se ensanchaba, de 1372 pasaba a 1406, pero más que dar los datos, porque además insisto que los que estáis aquí conocéis mucho el coche, ya sabéis que yo soy muy de contar anécdotas. Como el coche me encantaba, pues se me ocurrió hacer una prueba para esa revista, Innombrable, una prueba que tenía su gracia, porque... Siempre hablando entre aficionados, dicen, bueno, cuanto más caballos mejor. Bueno, depende de quién lo lleve, porque un coche más potente es más complicado de llevar. Entonces hicimos una prueba que enfrentaba a un monstruo sagrado de la época, como era el Honda NSX, al Mazda RX-7, que era un coche también con turbo, que era un coche también con mucho carácter, al Ford Escort, Cosworth, que 4x4, a pesar de eso con bastante carácter, a un coche que era el Golf GTI, el VR6, con menos carácter y además con muy subvirador, con el Clio Williams. Pero ¿cuál era la gracia de esta comparativa? Que íbamos a comparar tiempos con distintos pilotos, distintos conductores, que los había mejores y peores. Y además lo íbamos a hacer en un tramo que cerramos al tráfico, en circuito y en una pista deslizante que tenía el Jarama. Claro, esto fue muy interesante, porque ¿qué pasó? Que el ganador de esa prueba fue el Clio Williams. Primero, porque los conductores menos avezados le dejabas un NSX con motor central o el RX8 y le sobraba coche, motor y de todo. Pero sobre todo es que en la pista deslizante, incluso frente al Escort, que era tracción total, como sabéis, bueno, pues es que el Williams, era un coche además precioso con las llantas que lleva, que era más fácil de llevar. O sea, realmente, como os digo, cuanto peor era el piloto, mejores tiempos hacía con el Williams y peores con otros, pero es que incluso los mejores pilotos pues hicieron muy buenos tiempos con el Williams. Yo aquí también voy a contar un dato, es que si no lo cuento, a ver, un paréntesis para la publicidad. ¿Quién hizo el mejor tiempo? Yo. Pero es que tuvo mucha gracia porque en la pista deslizante, que en el Jarama, que tiene una especie de forma como de llave, pues la meta había una recta, una curva de 90 grados y la meta donde se clicaba, se cortaba el tiempo. Y yo al llegar a esa curva, como quería hacer el mejor tiempo, claro, pues hice un trompo. Pero cuando estaba marcha atrás, vi los dos conos, metí marcha atrás y entré marcha atrás. Y aún así hice el mejor tiempo, porque casi no perdí nada. Entonces, mi compañero, no vale, porque has entrado marcha atrás. Digo, ¿dónde pone que no se puede entrar marcha atrás? Pero bueno, perdonad, os decía que he tenido una relación también profesional y deportiva, porque luego yo corría el trofeo RACE de Turismo, que es un campeonato que se corre en el Jarama, y corrí con una X GTI que me fue muy bien. Bueno, también que gané en mi categoría, pero todos los pilotos lo que queremos son coches que corran. Cuanto más caballos, mejor. Y entonces me surgió, se acababa la Copa Clio 16 válvulas y surgió la oportunidad de comprar uno de estos coches y claro, me lo compré. Además le hice una preparación muy sensata, que es nada. Lo único que hice fue ponerlo a punto súper con todo cariño, cotas, todo, y quitar el catalizador, porque este coche lleva catalizador. Además fue un método muy expeditivo, cortamos el escape, le soldamos un tubo. Bueno, solo con eso el coche volaba. Había gente que corría con un Porsche y yo le pasaba las rectas. Y decía, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es que el coche nunca le metí en banco, pero había unos cuantos caballos y además tenía una aerodinámica porque era muy pequeñito, muy buena. Todo suena muy bien, todo menos una cosa. Ya sabéis que en la competición no existe el número innombrable, el 12+1, no existe, no suele existir. Y en el trofeo RACE no se daba el dorsal 12+1, pero yo, muy chulo, dije, pero yo quiero el dorsal, que tú lo has visto el coche, que tenía así como burbujas, y le puse ahí ese número, un 1 y un 3, no voy a decir el número. Bueno, pues fue un error.
fue un error porque yendo primero, el coche se paraba. Se paraba, yo me echaba a un lado, no arrancaba, paraba ahí, llegaba el mecánico, daba la vía y arrancaba. O de repente no entraban curvas para un lado y luego sí, o sea, pasaban cosas misteriosísimas. Ahí empezó mi relación con ese número que luego nunca he vuelto a usarlo. Incluso cuando he escrito libros me salta ese capítulo, lo llamo 12+1 y ya está. Pero vamos, cuando el coche iba bien era un auténtico disparo. Además también le contaba ayer en la cena a la gente que, gracias a la que estoy aquí, que es Pedro, Rullé, Carlos, José Francisco García Domingo, que es al final el responsable que está aquí, un chico muy joven que hay por ahí, ese chico joven de la boina, que muchísimas gracias porque me hace mucha ilusión. Le contaba que mi hermano, que estaba loco porque yo le di una vuelta en un coche de carrera, se montó conmigo en el Clio, le pusimos un bucket, nos dejaron la pista. Y la idea era darle 5 o 6 vueltas. Bueno, cuando dimos la primera vuelta, entrábamos en recta, me dijo que parase y paré y digo, ¿qué pasa? Pensaba que tenía el cinturón y dice, mira, que estoy pasando un miedo. O sea, no imaginaba que se podía ir así de deprisa con un coche. Claro, además es que cuando das a alguien una vuelta que no tiene hábito y es con slick, hablaba con vosotros de la importancia de las ruedas, claro, un coche de competición con las presiones muy bajas, muelles muy duros, amortiguadores duros y ruedas slick que agarran con muchísimo. Claro, él me decía, no, es que llega una curva que yo pensé que ibas a reducir y ya seguía a fondo y no solo eso, admite una marcha más y luego otra. Claro, realmente yo mi consejo es que los que tengáis oportunidad de correr en circuito lo hagáis porque realmente incluso con un coche de serie se puede rodar y disfrutar mucho. Y yo ese coche, a pesar de los fantasmas, pues le disfruté un montón y guardo con él un magnífico recuerdo. Porque es verdad que corría como un disparo. Y bueno, yo he prometido que voy a hablar poco, he hablado ya demasiado. Yo podía estar escuchándote mucho más rato. Pero vamos, nada, yo solo quiero acabar dando las gracias a todos vosotros porque cuando empecé este proyecto de Garaje Hermético, pues me parecía un sueño llegar a 100.000 seguidores. Y ahora que ya vamos por 720 y tantos mil, me parece mucho más sueño todavía. Y sobre todo porque lo comentaba con muchos de vosotros, que cuando voy con Cristina, mi chica, que también está por ahí, que me aguanta, que tiene mucho mérito, que aguantarme a mí no es fácil, pues dice que parecen amigos tuyos, ¿los conoces? Digo, no, pero son amigos míos, porque es que hablamos el mismo idioma. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Que me ha encantado estar aquí. Bueno, me ha encantado estar aquí, no voy a seguir, no os libráis de mí. Y nada, ya cedo la palabra a Pedro. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la charla, Máximo, la verdad que es súper interesante. Bueno, yo ya te dije en la cena de ayer que te descubrí en la época de pandemia, en 2020, sobre abril-mayo. Y en aquella época había muchos vídeos, sigo viendo tus vídeos y como ya ves, mucha más gente aquí también que te conoce de tu canal. Es un auténtico placer tenerte hoy aquí. Cuando me planteé o nos planteamos en su momento traerte me parecía también muy complicado, pero gracias a Carlos, a Francisco y demás, pues ha sido posible y a ellos te estoy muy agradecido. Ellos son los culpables, ¿eh? No les aplaudáis, que culpa soy. No, ya sabes que aquí el mérito es totalmente suyo. Aquí nosotros... No, yo estoy encantado, de verdad me ha hecho muchísima ilusión.